Muy buenas noches, queridos hermanos. Por favor, si podemos revisar nuestros celulares que estén en silencio para poder participar de la Santa Eucaristía. Hoy estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, Santísima Virgen María, San Miguel Arcángel, San Cayetano. Por los 71 años de Fátima, por los 36 años de Antonella Natalia, por el cumpleaños de María Esther, por los 14 años de David, por el cumpleaños de Eisa, 4 años, por el cumpleaños de María Dominga, 55 años, por los 18 años de matrimonio de Miguel y Lisa, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thais, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Marcelo, Padre José Ramón, Padre Gumercindo, Carlos, familia López Escobar, Digna y familia, Walter, Francisco, Marcial, Luis Fernando, familia Palacios Díaz, Feliciano, Rosalina, Felipe y familia, Francisco David, Osvaldo, Edita, Ronald, Osvaldo Jesús, familia Benítez Gauto, Emiliano, familia Lugo Torales, familia Benítez Lugo, Casia Librada, Carlos Alberto, Juana Adelaida, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Rivero, Freddy Ramón, Isaac, Amelián, Pablo Rubén, por el trabajo de Roberto, por todos los enfermos, por la conversión de la familia Pereira Vega, por la culminación de una sucesión, por la defensa de tesis de Daniel, por los estudios de Axel Ariel, por la conversión de Carmen Andrea, por el trabajo de Osvaldo David, por el trabajo de Jaime Ezequiel. También estaremos rezando por nuestros hermanos difuntos, Santiago Rafael, Liberato, Escolástica, María Irene, Dora, Víctor, Hugo, Joaquín, Ana, Víctor, Matías, Eduardo, María Esther, Beatriz, Juan, Aurora, Shirley, Aurora, Carlos, Jorge, Magdalena, Humberto, María Elsa, Tomás Daniel, Luis, Pedro, Sinforiano, Edgar, Francisco Javier, Lorena, Catalina, Emérita, Zacarías, Feli, Celsa Susana, Víctor, Luciano, Julia, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Efrem, Felicia, Eustaquio, Francisca, Antolín, Tiago Emanuel, Bernarda, Mariano, Aparicio, José Ángelo, Lidia, Estelvina, Enriqueta, Ignacio, Angélica Beatriz, Amalia Antonia, Anacleto, José María, Rosa Carmen, Natalicio de Jesús, Pedro, Ana Aurelia, Ana Mar, Odulia, Arminda, Bernardino, María, Franco, Franco Lázaro, Bernarda, Ramona, Indalecio, Tomás y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, somos bienvenidos a esta Eucaristía con esperanza,
nos disponemos a celebrar el santo sacrificio de la misa, en la que Cristo se entrega como ofrenda agradable al Padre, para enriquecernos con su vida. La liturgia de este 18º domingo del tiempo durante el año nos invita a centrarnos en lo verdaderamente esencial. Todo lo que somos y tenemos es un don de Dios para ponerlo al servicio de los demás. En medio de las vanidades de este mundo, lo importante es enriquecernos de Dios para poder gozar un día de los tesoros de su reino por toda la eternidad. De pie, además, iniciamos nuestra celebración cantando. Juntos caminando en el amor. ¡Viva Cristo! ¡Viva María! ¡Viva San Miguel Arcángel! Y un fuerte aplauso para toda la comunidad. Y hoy, de una manera muy especial, vamos a rezar por nuestros hermanos aquí de nuestra parroquia, porque también de todas las otras comunidades, las capillas, todos están reunidos en un retiro espiritual que comenzaron hoy tempranito los ministros extraordinarios de la comunión. Yo estuve ahora recién con ellos, estoy viniendo de allá también toda esta tarde. Estuvimos reflexionando sobre la Eucaristía, la palabra de Dios, el sentido profundo también de llevar siempre a Jesús Eucaristía, pan de vida, para tantos hermanos enfermos. También estaba el monseñor Melanio Medina, que acompañaba sobre todo para las confesiones, muy disponible. Él ya tiene 83 años y así, igual con ese vigor y con ese entusiasmo de siempre del monseñor Melanio Medina. Así que vamos a rezar por ellos. Por eso que hoy estamos aquí vacíos, no hay por ahí la ministros extraordinarios de la comunión, pero todos nosotros también agradecemos ese servicio, porque ellos son la mano prolongada, larga del párroco, para que pueda llegar a los hermanos enfermos, los hermanos que están sin poder salir, sobre todo de sus casas. Vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí
Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado al mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado al mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados escuchamos la palabra de Dios. Dios es nuestra única riqueza. La liturgia de la palabra de este domingo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los bienes materiales y el uso que hacemos de ello. Iluminados por el Espíritu Santo, recibamos el mensaje que el Señor nos transmite por medio de las lecturas. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Con solo decirles, vuelvan seres humanos. Porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó como una vigilia de la noche. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría.
Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor nuestro Dios haga próspera la obra de nuestras manos. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo el trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes tantos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí mismo y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Tomen asiento, queridos hermanos. Buenas noches a todos. Bueno,
Qué linda que es la palabra de Dios como siempre, ¿verdad? Hoy sí tenemos que mirar un poco y ponerle un título a este domingo, 18º, número 18, ya estamos, del tiempo ordinario. Y estas tres palabras, o tres lecturas, que prácticamente las tres lecturas, como siempre, la pedagogía de la Iglesia, van concatenadas. Pero no solamente, ¿verdad?, con estas lecturas de ahora, sino que también de los domingos anteriores. Primero, ¿se acuerdan? Ya hace 2 domingos, la solidaridad, y que tenía su premio. Abraham, que le recibía a estos extranjeros, ¿verdad?, y que le recibía y tenía su premio, ¿verdad?, el premio de que tendría un hijo, Isaac. Ese fue el premio, ¿verdad?, por esa solidaridad de ser capaz de recibir a ese forastero o a esos forasteros. Después, el domingo pasado, hablábamos de la insistencia, golpear, que se les abrirá. Entonces, la insistencia, ¿verdad? Y hoy continúa un poco más todavía y profundizando. Sobre todo, ¿en qué tenemos que insistir entonces? ¿Sobre qué cosa tenemos que pedir? ¿Qué es lo que tenemos que golpear? Y, entre comillas, exigir al Señor que nos regale nuestra comunidad. Y comienza con esa primera lectura. Eclesiastés. Viene de eclesia, griego, eclesiastés, que siempre quiere decir comunidad. Eclesiastés, o si no, en hebreo se dice Coelet. Y Coelet era el predicador, el que predicaba, ¿a quién? A la comunidad. Es decir, vamos a reflexionar un poco en comunidad. Es como que yo estoy predicando, ese sería el Coelet, que predica a la comunidad. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que están aquí reflexionando después de haber entendido Sodoma, a pesar de que insiste Abraham, la insistencia, la perseverancia, a ver si perdonaba el Señor? Si hay 50, 45, 40, 30, 20, 10 bebés lo que está Abraham, Pepe Oña anima. Pero después Sodoma se destruyó. Justamente eso nos da a entender, quiere decir que no encontró dos yujiete y betenila y justo miara en esa comunidad. Fuego y azufre que cae, decía el domingo pasado. Y hoy comienza con este libro del Coelet, es decir, del Eclesiastés, y diciendo, Hebel, Hebelín, Bekol, Hebelín, así comienza en hebreo. Hebel, de ahí viene el nombre de Abel también, Hebel, quiere decir soplo, quiere decir hebreo. Quiere decir que tu vida es Yaguar Gairei, así, Jaopama, Opalanderecoe, Amontema, así un soplo. Y bueno, Hebel, Hebelín, Bekol, Hebelín. Y aquí nosotros traducimos, decimos, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero muchas veces nosotros pensamos que es la vanidad porque vos medio te crees, sos un vanidoso. No, también tiene un poco la raíz de, pero quiere decir lo vano. Todo es yaguar aire, dice el vano. Esto es inútil. Sería todo es inútil, todo es pasajero. Upeágole y se la Hebel, Hebelín, Bekol, Hebelín, ¿verdad? Todo es vanidad, vano, de vanidades. Pero ¿por qué, queridos hermanos, nos quiere hacer entender esto el Señor? Porque tenemos que buscar lo esencial y lo fundamental en nuestra vida. Y no estemos buscando las cosas que pasan. No nos aferremos en las cosas que pasan. Lastimosamente, nosotros nos preocupamos y eso lo vemos. Y por eso quiere decir que nos falta mucha Biblia, mucho entendimiento de la palabra de Dios, mucha vida cristiana nos falta, queridos hermanos, a nosotros lastimosamente en nuestra vida
de iglesia. Porque remañajavender Yuhua lleva la corrupción. Remañajavender. Y entonces, ¿qué es lo que están buscando esta gente que nos roban? Ahora ya no hay más nepo baby, sino que nepo sobris. Bebé. Toda una senadora. Esa a su abuela, a su mamá, no sé a quién lo ya. Pobrecita que su mamá que no podía vivir y tiene que cobrar también ese de tercera edad y eso. O sea, eso no tienen un dedo de cerebro. No tienen un dedo de cerebro, no se dan cuenta, pero que están robando, pero así, con una sinvergüencía, como decía el monseñor Ismael Rolón siempre, qué sinvergüenza. Y ahora, oye, complica lleva. Pero como ustedes saben, la sinvergüencía, la maldad nunca va sola. Aquí hay todo un equipo. Y entonces ahora ya que renunciaron, que pea, que amó, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque de alguna manera tenemos que salvarle a la amiga. O sea, esto, nosotros también somos tan pasivos, nadie dice nada, nadie se manifiesta, nadie. Esto si era en otros países ya todos estaban frente al Congreso, fuera de aquí. Esas son las personas que verdaderamente tendrían que irse a su casa. Res pública, representante de la res pública, de las cosas públicas, de la gente, del pueblo. Lo que menos hacen es eso. Siempre preocupados en sus intereses. Y justamente por eso hoy cae tan bien esta palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando? Vanidad de vanidades. Vamos detrás de las cosas superficiales. Porque si vamos a buscar lo esencial y lo fundamental, y ahí viene la segunda lectura, ¿verdad? Que complementa esta primera lectura de una manera maravillosa, ¿verdad? Como Pablo les recuerda aquí a los cristianos de Colosas, les dice, ustedes, si verdaderamente resucitaron con Cristo, por eso es que tenemos que preguntarnos si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente somos los alter Christi, los otros Cristos. Porque todos decimos que somos cristianos en este país. Todos decimos que vamos detrás de Jesucristo. Entonces, por eso es que yo insisto mucho y digo muchas veces, entendemos que Jesucristo o la religión es una cuestión mágica. Nos vamos ahí para esperar no sé qué cosa que caiga. No, la vida cristiana es una escucha. Por eso está la liturgia de la palabra primero, para entender. Aquí está, hoja de ruta, aveina. Este es el verdadero programa de gobierno. Si alguien quiere dirigir y regir un país, una nación, y si quiere regir una sociedad, aquí está su hoja de ruta, aquí esto, la palabra de Dios. Para eso nos reunimos. No venimos a la misa a buscar milagros que caigan desde arriba, sino que venimos a escuchar la palabra de Dios, a formarnos, a entender y decir, peala ñande yara o yerureña, deja peala ñande ya yapona jinara, pero también nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra formación, en la honestidad, en el amor, en el trabajar por el bien común. Pero claro, como todos vemos que es tan fácil robar y después te vuelven a salvar, porque vos sos de su mismo partido, porque vos sos de su mismo movimiento, porque entonces todo se puede salvar. A pesar de las barbaridades y atrocidades que nosotros vemos y está ahí día a día. Se ve todo, se sabe todo, pero sigue como si fuese que no haya pasado nada. Estamos todos anestesiados. Nos falta conciencia. Y entonces eso quiere decir que nos falta evangelio, nos falta palabra de Dios, nos falta compromiso, porque el que sigue a Jesucristo jamás puede hacer esas cosas, jamás. Al contrario, tendría que luchar por el bien común, por el bien de la comunidad. El Señor nos llama para eso, ¿verdad? Y entonces por eso esta segunda lectura que escuchamos, hermanos, ustedes si verdaderamente han resucitado con Cristo, es decir, si ustedes son cristianos, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¿Qué quiere decir? Y continúa Pablo, por no que ya entendía ahí,
a la gente, ya se cae la cosa arriba, ya se cae angelito, ya se cae no sé qué cosa. No, después te dice, su pensamiento tiene que ser puesta en las cosas de Dios y no en las cosas de la tierra. Bueno, hasta ahí todo bien. Ustedes están muertos a esta vida y ahora ustedes están ocultos en Dios. Bueno, hasta ahí todo es una teología muy linda, pero después viene lo concreto. Entonces dice, por lo tanto, segunda parte, va la bella mona, escuchen bien, hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal, y comienza a nombrar Pablo. Primero, la lujuria, por ahí tenemos que comenzar. Primero por casa, como se dice nosotros. Segundo, la impureza. Tercero, la pasión desordenada. Y no hablemos solamente en el aspecto de la sexualidad. Pasión desordenada que muchos tienen por seguir robando y siguen robando. Nunca, entonces se satisfacen. Y eso es justamente lo que después nos habla en el Evangelio, ¿verdad? Eso se llama avaricia. Esa ya es una pasión desordenada. Tengo plata y ya no sé ni lo que tengo, pero voy a procurar seguir robando y robando más todavía. Pasión desordenada. Los malos deseos, la avaricia, ahí está. Todo esto es forma de la verdadera idolatría. Esto también es importante, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros escuchamos, ¿verdad? Cuando hablan de la idolatría, porque ustedes adoran imágenes. Anda, es idolatría. La verdadera idolatría son estas cosas. Ponemos en primer lugar las cosas del mundo, las cosas que son pasajeras. Y eso quiere decir que nosotros a estas cosas le ponemos en primer lugar, en lugar de ponerle a Dios. Pero ponerle a Dios en primer lugar quiere decir que nosotros ponemos delante de nosotros los valores y los principios de esta hoja de ruta. La honestidad, el amor, la solidaridad, el empeño, el deseo de hacer el bien, la preocupación por los demás, por la comunidad, hacer crecer nuestra familia, que no existan pobres entre nosotros, que no existan niños de la calle, que no existan indígenas abandonados, que no existan familias sin techo, sin casa, sin hogar, sin tierra. En este país que verdaderamente vos escupí y sale, todo crece, y sin embargo, ya no es informal. Yo suelo decir, ¿verdad?, que el Paraguay es el segundo país más pobre de América Latina. Pues la vez pasada un señor se enojó conmigo y me escribió al email o ahí a la parroquia. Padre, recuerde, el Paraguay no es. Paraguay está en el 15º lugar de pobreza. Después, entonces me interesé un poco más y busqué, y estamos en el 8º lugar, había sido, 8º lugar de pobreza. Entonces me corrijo, 8º lugar, entre los 100 no sé cuántos países que existen en el mundo, ¿verdad? Estamos en el 8º lugar más pobre del mundo. Bueno, por lo menos ya yo pidí mi mallado. Pero él puso, y yo pensé nomás, porque este señor después estuve investigando quién era. Es luego uno que trabaja, ¿verdad? Marketing, oigo ya, ande que hoy la marketing ya pongo siempre, o exagera y me manda. Entonces se dan cuenta, queremos negar y tapar el sol con un dedo. Vamos a tapar el sol con un dedo. Queridos hermanos, aunque haya uno que está en la pobreza, eso ya está mal. Aunque haya uno solo, tenemos que luchar verdaderamente y dejar de ser deshonestos, y tenemos que vivir lo que el Evangelio nos pide. Y desde aquí entonces viene esta tercera lectura que escuchamos el Evangelio. La primera partecita, el Señor le hace entender a estos dos hermanos lo que está sucediendo, qué es lo que sucede verdaderamente aquí. Dice, por favor, decirle a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Que comparta conmigo la herencia. Se está preocupando por las cosas, ¿verdad?, del mundo, las cosas terrenas, que está muy bien. Nosotros tenemos las riquezas y Dios nos da la riqueza de todo, la creación,
para que nosotros seamos felices y vivamos bien. Pero todos tenemos que vivir bien, todos. No solamente algunos, todos. Entonces eso quiere decir que cuando hablamos de vida cristiana y cuando hablamos de comunidad, quiere decir que nosotros estamos hablando de una organización, organizarnos. Y si no sabemos organizarnos, quiere decir que no estamos escuchando esta hoja de ruta, cómo tenemos que organizarnos. Porque las primeras cosas que tenemos que meter en nuestra organización es justamente la honestidad, la justicia, el amor, la solidaridad. Entonces sí. Entonces nadie va a pasar necesidad. Por eso hay que leer y hay que entender lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. La comunidad cristiana. Todos verdaderamente se daban cuenta, abrían los ojos y decían, esto no puede ser. Aquí falta algo, nos falta una buena organización cristiana. Eso significa ser verdaderos cristianos. Nadie pasaba necesidad, nos dice. Y eso se vuelve a insistir en el capítulo 4, después, de Hechos de los Apóstoles, del 32 en adelante, ¿verdad? Hasta el final. Entonces, queridos hermanos, aquí cuando el Evangelio dice, estos dos hermanos que se están peleando, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, Jesús le responde, amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Ya tienen un dedito de cerebro por lo menos, para que puedan organizarse. Ustedes tienen que organizarse. Ahora son ustedes quienes van a construir el reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, dale fuerza, ánimo, acción. Dejo en manos de ustedes. Y termina el Evangelio, queridos hermanos, con la segunda parte. Jesús, que ahora les va a dar una enseñanza. Pero primero comienza con una sentencia que ya habíamos escuchado en la primera lectura. Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Queridos amigos, este es el tema principal que se subraya en el Evangelio. Vuelvo a repetir lo que dice Jesús. Cuídense de toda avaricia. El avaro, queridos amigos, es el que justamente quiere juntar abundancia. Pero, o sea, es una enfermedad. En griego, por eso se llama como la anorexia, ¿verdad? Es pleorexia, pleno, abundancia, pleorexia, rexia, es entonces enfermedad de lo pleo, de la abundancia, de lo lleno. Pero es una enfermedad. Hay potá, ese es el avaro. Hoy potante, ya ni lo que tiene, en Pama. Eso como solemos comparar nosotros, ¿verdad? Pega con la Iponcho Beteña, hoy frazada Beteña entre dos, ¿qué? Entonces vos ahí, ya al otro le deja con frío. Pongan el egoísmo. Entonces la avaricia, queridos hermanos, la pleorexia, es una gran enfermedad. Y esa es la enfermedad del egoísmo. Ego, el yo, gente. Y a lo otro que le coma michi, pelle, ¿sabe? Por eso el Señor dice, cuídense de toda avaricia. Cuídense como comunidad, ustedes, procuren, ayúdense. Porque es la avaricia, queridos hermanos, lo que después nos lleva a la pobreza extrema. Porque cuando uno comienza a acaparar todo, ¿qué es lo que hace? Y ya no le da la oportunidad para que coman los otros. Justamente la vez pasada estaba escuchando en la televisión, ahora que va a ver esto del rally, etcétera, ¿verdad? Enseguida, o inventáis, o abrí, tenía agencia de viaje y agencia de esto, de aquello, todo para el gobierno, todo. Se sabe quiénes son al final de cuentas los que están invirtiendo en eso, ¿verdad? Oye, rapaitén, todos los hoteles, todo. Y la otra agencia se quedaron sin posibilidad. ¿Por qué? Y porque
Ahí está, el monopolio. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Toda avaricia, 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 avaricia. Entonces, eso es lo que destruye a la comunidad. Porque entonces quiere decir que todos van a quedar ahí con los brazos cruzados. Jamás le llevo nada. Todos vamos a estar mendigando. Ya nadie va a poder trabajar. ¿Y por qué? Y porque ahora somos nosotros los que tenemos todo. Y así, con todas las otras cosas que van, las cadenas, que esto, que aquello, o desaparece, pa, lleva. Eso que tenían su almacencito, mío, desaparece, pa, vamos, omega. En fin, eso pongo como ejemplo simplemente para que entendamos cuando la avaricia, queridos hermanos, y el egoísmo nos lleva a destruir la comunidad. Y termina con esta parábola. Este señor dice, me fue tan bien que mis tierras han producido mucho. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré más grandes, amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. A tenían de ya ellos, mira mi hijo, ¿para qué todo eso? ¿Para qué has amontonado todo esto? Insensato, esta misma noche vas a morir. Entonces, queridos hermanos, es para pensar, porque se dan cuenta cómo la palabra de Dios en estos últimos domingos nos está insistiendo en el hacer, por una parte insistir, pero insistir siempre en la solidaridad, insistir siempre en una visión, abrir los ojos para la comunidad. La palabra de Dios se escribe para la comunidad. Es por eso que nos reunimos todos aquí, para escuchar la palabra de Dios, para dejarnos regir todos juntos, porque el que es egoísta y el que quiere ser avaro y el que quiere todo monopolizar, ¿y por qué? Y porque justamente le estás pisando su callo. Así es que vamos a rezar por nuestro país, vamos a rezar por nosotros mismos, vamos a rezar por nuestra comunidad, para que desde Dios podamos escuchar lo que hoy nos dice. Cuídense de toda avaricia, porque los bienes que Dios nos ha dado es para que podamos producirlos como comunidad y que todos podamos vivir en esa riqueza que Él nos regala. Que así sea. Sí, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que en este año de gracia anime a toda la comunidad a buscar los bienes inagotables del cielo por encima de las vanidades de este mundo, oremos. Padre, escúchanos. Por los países que sufren las consecuencias de la guerra o la tragedia del hambre, para que cada vida humana sea una preocupación real y urgente para todos, oremos. Padre, escúchanos. Por los enfermos, para que recuperen la salud, por los que sufren en el espíritu, para que sean consolados, por los hambrientos, por los que han perdido la esperanza, para que les sea restaurada por medio de un encuentro personal con Cristo, por los difuntos, para que Dios los acoja en su reino, oremos. Padre, escúchanos. Por los curas párrocos y por todos los sacerdotes, al acercarse la fiesta de su santo patrono, San Juan María Vianney,
para que vivan su ministerio con amor y fidelidad, a ejemplo del santo cura de Ars, y guiado por Cristo, sumo y eterno sacerdote, oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que seamos capaces de administrar el uso de nuestros bienes a la luz de la fe, optando por el compartir fraterno y la gratitud a Dios por todo lo que recibimos de Él, oremos. Padre, escúchanos. Vamos a rezar hoy por los 71 años de Fátima. ¿Dónde está Fátima? Fátima, ahí está. Un fuerte aplauso para Fátima. Do Brasil, A brasileira, muito bem. Por los 36 años de Antonella Natalia. ¿Dónde está Natalia? 36 años. Allá está, un fuerte aplauso. Natalia, por el cumpleaños de María Esther, que está ausente. 14 años de David. ¿Dónde está David? ¿Quién es? Bobbio Sonde. Un fuerte aplauso aquí para David. Muy bien, 14 años. Mi ayudante. Por el cumpleaños de Eisa, 4 añitos. ¿Dónde está? Ella vio, aquí está, esta nenita, aquí al frente, con la corona de oro. Bueno, por el cumpleaños también de María Dominga, 55 años. ¿Dónde está María Dominga? Ahí está, un fuerte aplauso para María Dominga. Agradecemos la vida al Señor. Y por los 18 años de matrimonio de Miguel y Lisa. ¿Dónde están? ¿Dónde están, María? Allá en el fondo, un fuerte aplauso para ellos entonces 18 años de matrimonio. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. A la mesa del Señor llevamos el pan y el vino, humildes frutos de la tierra y de nuestro trabajo cotidiano. Junto a ellos nuestra vida para ser ofrecidas día a día. Bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Alto, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo, cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor.
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra parroquia San Miguel Arcángel, con nuestro Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral. Y especialmente pedimos y rezamos por nuestros hermanos, los ministros extraordinarios de la comunión, que están de retiro espiritual hasta mañana a la tarde. Que sea un tiempo de gracia y de verdadera conversión al servicio de la comunidad, de sus hermanos, especialmente los enfermos y ancianos. Y de todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, y te agradecemos por la vida de Fátima, 71 años, Antonella, 36 años, María Esther, que está ausente, David, 14 años, Eisa, 4 añitos, María Dominga, 55 años. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tus hijos, Miguel y Lisa, que en Cristo han fundado su familia hace 18 años. Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédele, Señor, que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cácupe, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Vamos Señor. a decir todos juntos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que eres Rey, Padre, Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Tu pañam de yara o besara Reipe aba Ore por Yahu Bereko Jesucristo tu pañam de yara o besara Ava Angaipa Arapewi Orem Kuawaptu Jesucristo tu pañam de yara o besara Reipe ava Angaipa arapewi ore aguape. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hoy se nos invita a buscar los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Jesús es nuestra mayor riqueza, nuestro mayor bien y nuestra mayor alegría. Con esta esperanza nos acercamos a recibirlo en la comunión.
alegría de mi corazón. Vamos a cantar esa última parte. No son más dichosos los mendigos del placer, los que en agua turbia viven a calmar su sed. No son más felices los esclavos de la envidia, los que olvidan sonreír y agradecer. ¡Fuerza! ¿Quién es? Eres mi riqueza. ¡Fuerza! Eres mi Señor. Más fuerte. Eres la alegría de mi corazón. ¡Fuerza! Mucho más dichosos los que aman de verdad, los que van brindando su alegría y su bondad, los que nos ofrecen el amor de cada día y reciben el amor de los demás. Con entusiasmo, ¡vamos! Eres mi riqueza. Con las palmas, fuerza. Eres mi deseo. Más fuerte. Eres la alegría de mi corazón. Fuerza. No son más dichosos los que tienen más poder, los atormentados por la sed de poseer. No son más felices los que más dineros tienen, los que siempre van buscando su interés. Fuerza, eres riqueza. Fuerza, eres. Vos no cantá. Eres alegría. Muy bien, fuerte aplauso para el Señor. Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi corazón. Qué espectacular. Gracias ahí al coro que pusieron esta música, que nos enseña. Ese es el tema del día de hoy. Y no quedarse en la avaricia, ¿verdad? Bueno, vamos a cantar un poco solo, pero sin el coro. Nosotros nomás. Eres, esa primera parte. Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi corazón. Fuerza. Eres mi riqueza. Eres mi Señor. Fuerza. Eres la alegría de mi... Última vez, otra vez. Eres, con el coro. Eres mi riqueza. Eres mi Señor, fuerza, eres la alegría de mi corazón. Fuerte el aplauso para el Señor. Bueno, Él es nuestra riqueza y nuestra alegría. Bueno, queridos hermanos, en este domingo entonces así agradecemos a Dios y como les dije, vamos a rezar por nuestros hermanos, los ministros extraordinarios de la comunión que están de retiro espiritual, que están buscando también la riqueza, ¿verdad?, que es Dios, y ellos llevan la riqueza que es nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre del Señor con su palabra. Y yo les agradezco la presencia de un número tan hermoso como comunidad el domingo pasado, 27 de julio, en que celebramos 59 años de vida. Y entonces agradezco, a pesar de la lluvia, igual mucha gente, y sobre todo también el apoyo de ustedes después de esa misa que yo les estaba diciendo, que faltaba una partecita para poder comprar el plasma. Ya lo compramos, ayer me trajeron, o sea que eso ya el lunes, antes que ya vamos a instalar, y dentro de poco ya de Yarañé también se va a ir modernizando de a poquito. Entonces, agradecemos a Dios. 58 millones, entonces, todo famoso Bacaibe, ¿verdad? La gente que fue colaborando, y después al final me completaron. ¿Cuánto falta para ahí? Listo, ya me voy a ir a ver. Y así entonces, hoy ya tenemos, ya nos trajeron, ahora falta solo ya instalar un poco y ya salimos en el aire. Bueno, así que vamos a llamar un poco a nuestros hermanos aquí, a Fátima, Antonella, vengan aquí, David, Eisa, ahí le vas a traer a tu hijita, ¿verdad?
Ah, ella puede venirlo solita. Subite aquí bien arriba, así todos te ven. Un aplauso para esta niña, la primera lo va a venir aquí. Pero qué maravilla, che. Pero qué lindo esto, ¿eh? Muy bien. Y además se le prende todo lo de su corona, ¿verdad? Venga, que aquí vamos a darle una bendición. ¿Quién falta? Fátima, ¿quién es Fátima? Ah, vos sos Fátima. ¿Do Brasil? ¿De qué parte do Brasil? Rio Grande do Sul, Passo Fundo, muito bem. 50 años no Paraguay, muy bien. ¿Y Antonella? Muy bien, 36 añitos. Bueno, María Esther, que está ausente, entonces está viendo de la tele. David, ahí está nuestro ayudante. Eisa, aquí está 4 añitos, levanta tu mano. Levanta tu mano. Ahí está, así me gustó. Y María Dominga, ahí está. Bueno, vamos a darle una bendición. Pongan todas sus manos así, vamos a darle una bendición a nuestros hermanos que agradecen hoy el don de la vida, para que verdaderamente el Señor sea la riqueza de ustedes. Como dice, cuídense de toda avaricia. Procuren entonces buscar lo esencial, las cosas del cielo, nos dice la segunda lectura a los colosenses. Pidamos esa gracia para ustedes también, que descubran siempre lo esencial y lo fundamental en este Hebel, Hebelim, Bekol, Hebelin, es decir, en esto que pasa, que es tan fugaz que es nuestra vida. Busquemos lo esencial, busquemos a Dios. Y que ustedes hoy, al agradecer estos años de vida, también descubran que todo es pasajero, pero que el Señor hoy les regala este don para que lo pongan al servicio de los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantar todos juntos. Todos juntos vamos a cantar. Pónganse más arriba. Feliz fuerza, que los cumpla. Feliz fuerza. Y venimos aquí, ahí ponete. Dichoso, que los cumpla feliz. ¡Viva los cumpleañeros! Muy bien, vaya a su lugar. Ahora le llamamos a Miguel y a Lisa. ¿Dónde va a estar? Miguel y Lisa, que hoy cumplen 18 años de matrimonio. Un fuerte aplauso para ellos, que agradecen a Dios el don también de este don tan grande de este sacramento que es. ¿Cuántos hijos tienen? Sí, ¿dónde están? Vengan todos los hijos aquí. Bueno, ahí está. ¿Cuántos pasó? 2 nomás los que vinieron, ¿vio? Los 3 vinieron. ¿Y dónde está el otro? Ah, tu hija, ya está. Vení, que niña. Bueno, tómense las manos. Ahí está. Entonces vamos a hacer este compromiso de nuevo de renovación. Miguel y Lisa. Yo, Miguel, te recibo a ti, Lisa, nuevamente como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Lisa, te recibo a ti, Miguel, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 18 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El beso de los 18 años. Muy bien, ahí están los hijos. Bueno. Feliz. Venga para la foto, vengan los hijos. Cumpla fuerza, feliz. En tu día dichoso, fuerza, que los cumpla. Feliz, fuerte el aplauso. Muy bien, felicidades. Fuerza a la familia. Bueno, muy bien, qué lindo. Así entonces la familia, siempre agradeciendo a Dios. Y yo, como ya les dije, agradezco también a Dios el cumpleaños del 27 y sobre todo de la ayuda que siempre hace la gente para Coñán de Yarañé. Ahora ya nos proyectamos hacia diciembre, que vamos a hacer otro encuentro. Va a ser el 30 de noviembre, ya les aviso ya. Pero sáquese, listo va. Bueno, 30 de noviembre va a ser el próximo encuentro, pues siempre son 3 encuentros que hacemos, ¿verdad? Entonces, justamente para poder solventar y pagar nuestras deudas. Ahora con esto, prácticamente con la rifa,
y las adhesiones, ¿verdad? La presencia, prácticamente cancelamos nuestras deudas. Desde ahora, desde julio, final de julio, agosto, vamos a comenzar otra vez a deber un poquitito hasta diciembre, ¿está? Entonces, pues ya paga lleguita diciembre, ya paga baiteta la o falta mía. Muy bien, así que como siempre, ahí está nuestra alcancía. No, ya dijo ya, no sean avaros, listo va, nada de avaricia. Ani que veñón gatú la vende plata, y pemos baiteta seamos, si años gatú la vende plata, listo va. Bueno, oye, vamos a escuchar un poco lo que nos dice nuestra parroquia para estos días. Avisos. El día de mañana es el gran día del diezmo para aquellas personas, especialmente a los diezmistas será la misa. Dios los bendiga a los que dan con generosidad. Tenemos el sobre y la urna acá, sobre vacío para las personas que quieran adquirir, venir a llevar y para depositar luego. Les recordamos que sigue en circulación la gran rifa de fin de año, que ya estamos próximos a sortear el 9º premio, que es de 600.000 guaraníes el día domingo 17 de agosto y otros premios sorpresa. Las adhesiones tienen un costo de 25.000 guaraníes y pueden ser adquiridos en la secretaría o con los compañeros que van a estar afuera también ofreciendo. Compra, gana y colaborar con el sostenimiento de la parroquia. El día de mañana, el día lunes 4 celebramos junto a nuestro querido párroco el día del Padre, y también estaremos teniendo la misa a las 19 horas. Luego, al término de la misa, tenemos un brindis que nos invita el Padre, pero tenemos que venir trajeado con algunos bocaditos y gaseosas para compartir. Queridos hermanos, le informamos que el segundo precongreso parroquial será el día martes 5 de agosto en el horario de 20 a 21:30 horas. Están todos invitados a participar para así prepararnos para la gran peregrinación en el mes de agosto. El aporte es de 10.000 guaraníes. Aquí la hermana de del grupo de San Miguel Arcángel les quiere hablar un ratito. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, ¿verdad? Bueno, les pregunto, hermanos, ¿quieren ser parte de los nuevos soldados consagrados a San Miguel Arcángel? Si la respuesta es sí, entonces nosotros le tenemos preparados el próximo sábado 9 de agosto a las 2 de la tarde aquí en el templo parroquial nuestra actividad para la formación, para saber lo que es lo que es ser un consagrado a San Miguel Arcángel, ¿verdad? El evento se llama Conságrate y vamos a estar acompañados de la fraternidad El Camino. Ellos son hermanos que trabajan con comunidades y con poblaciones en situación de adicciones, ¿verdad? Entonces es una excelente oportunidad para formar parte y para entender lo que es la teología de la consagración a San Miguel Arcángel. Va a ser una jornada hermosa, ¿verdad? Acompañado por esta comunidad tan especial, por los frailes. Entonces les esperamos, hermanos, a todos. Es libre y gratuito. Así que no tenemos excusas para faltar y para formar parte también de este nuevo ejército de nuestra comunidad. Les voy a estar repartiendo las invitaciones y les esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde aquí en el templo parroquial. Muchas gracias. Gracias, Padre. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Viva Cristo resucitado. Viva. Fuerte aplauso para el Señor. Palestina. Vamos para ser madre, Dios eligió. Y desde el cielo
ángel para pedir tu consentimiento, le dijiste tu esclava soy. ¡Fuerza! Y cuando desde el cielo te mando un ángel para pedir su consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. ¡Fuerza!